Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast Crucemos y Creemos. Yo soy Fer Uribe, su host, y de ahora en adelante estaré creando este espacio para ustedes que tengo ganas de crear hace tanto tiempo que no se lo imaginan. Onda, literal, tengo el micrófono en el cual les estoy hablando ahora hace 2 años, año y medio al menos. Y pues nada, no me atrevía a crearlo, no me atrevía a estar grabando este primer episodio me ha costado heavy, no se imagina cuánto. Literal lo estoy haciendo ahora en mi living, está la sola al lado, tengo un montón de cristales en la mesita de centro, incienso, una velita, mi journal, computador, iPad, onda, todo, absolutamente todo lo que se puedan imaginar para encontrar el coraje para grabar este episodio. Y obviamente aproveché que el Nacho, mi novio, está de viaje y vuelve ahora en 30 minutos. Y yo procrastiné todo el fucking fin de semana grabar este episodio porque en verdad no me atrevía, pero me puse como deadline grabarlo este fin de semana. Estamos a 5 de marzo del 2023. Y pues nada, me propuse este deadline y dije, lo voy a cumplir. Hice todo un ritual en la ducha de Quantum Jumping en algún episodio del futuro. Les voy a contar de qué se trata eso. Para ya decir basta, ahora es el momento. Así que pues nada, con esa introducción. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Les cuento un poco de mí. Soy Fer, soy artista visual, social media manager, creativa, multipotencial. Y también, bueno, he estudiado harto coach, harto de crecimiento personal. Me encantan estos temas. Hace 5 años atrás, más o menos, el 2019 que empezó mi camino acerca del crecimiento personal, la manifestación, el amor propio y todas esas cosas, debido a un momento muy difícil que estaba atravesando el 2019 en mi vida, que cambió todo. Yo creo que desde que tengo memoria, como a los 11 12 años, que comienza como mi vida, por así decirlo, con recuerdos mucho más claros que antes de eso. Hasta los 26 27 años del 2019, cuando atravesé una depresión muy profunda. En general, mi forma de ver la vida, de pensar, de vivir, se mantuvo igual. Pero después del 2019 todo cambió. Y desde ahí que yo me atrevería a decir que no soy la misma que fui por muchos años antes de eso. Y todo fue gracias a este proceso que comencé con el crecimiento personal, con a aprender un poco más de cosas de psicología, obviamente no soy psicóloga, y de manifestación, que eso me enamoró por completo. Y bueno, este podcast se llama Crucemos y Creemos y les voy a contar de dónde viene ese nombre, que me gustó también mucho encontrar. Crucemos y Creemos viene de una inspiración para mi próxima colección de obras, de pinturas que voy a hacer. Pero eso se los contaré más adelante. Que se llama attraversiamo, que es una palabra italiana que significa atravesemos en español. La palabra fue popularizada por Elizabeth Gilbert en su libro Comer, Rezar, Amar. Me acuerdo que vi esta película cuando tenía, no sé, como 20 años y aluciné, me encantó. Estar en Italia es mi sueño de la vida máxima. Y ahí creo que esas fueron como los primeros acercamientos que tuve con la espiritualidad, así como conocer de qué se trataba. Pero obviamente en ese tiempo solamente quedó en ver una película y encontrarla muy cool y no hacer nada al respecto. Pero mágicamente hace unos meses atrás, cuando estaba buscando un nombre para mi próxima colección de obras, se vino a mi mente literal como un chispazo mientras me duchaba, creo, la palabra atravesiamo, que no la había vuelto a escuchar desde que vi esa película hace como 7 años atrás. Esta palabra attraversiamo se usa para simbolizar la idea de atravesar los miedos, superar los obstáculos y avanzar hacia una vida más plena y auténtica. ¿Por qué se me vino esta
palabra a la mente hace un par de meses atrás y por qué también decidí utilizarla como inspiración para crear este podcast que hace tanto tiempo quiero crear. Bueno, porque la idea de atravesar los miedos, el hecho de superar los obstáculos y cruzar como este umbral de no atreverse a hacer algo, sentir que no eres capaz, sentir que hay peligro del otro lado y saber que no hay peligro del otro lado, entonces atreverte a hacerlo igual. Es algo que me ha caracterizado desde siempre, en verdad. Pero con mayor razón desde que comenzó todo este camino espiritual y de crecimiento personal que he estado viviendo desde el 2019, porque he atravesado muchos miedos que tenía, muchas creencias limitantes por sobre todo que tenía. Sigo haciéndolo, o sea, todos los días hay algo que atravesar, creo yo, como para crecer, para superarse a sí mismo, para hacer lo que uno sueña, quiere, ama, etcétera. O sea, de partida yo estudié arte, artes visuales, y eso ya fue un desafío en sí mismo porque todo el mundo me decía como, pero Fer, no vas a poder vivir de eso. Y yo como, bueno, no importa, quiero hacerlo igual. Y claramente eso me daba mucho miedo, pero lo atravesé de todas maneras. Y cuando estuve buscando esta palabra, me dieron como tarea, porque estaba trabajando con una curadora, me dio como tarea revisar, o sea, primero me dijo como, escribe todos los días lo que sientes, lo que piensas, como así puedes encontrar un, un título para, o, sí, un título para tu obra o un cuerpo de obra, por así decirlo. Yo pensé que era mucho más complejo, o sea, habiendo estudiado historia, o sea, habiendo estudiado arte, creía que era muchísimo más complejo, como que tenía que ser mucho más intelectual, pero no, era tan sencillo como buscar dentro de uno qué es lo que realmente te mueve y eso está muchas veces en tus páginas de journal. Y bueno, yo le dije como, pero yo hago journal hace muchos años atrás, no todos los días, me encantaría poder hacerlo todos los días. Estoy en un challenge para poder hacerlo todos los días en estos momentos. Pero hago journal hace harto tiempo y la verdad es que me ha ayudado un montón. Bueno, la cosa es que me puse a buscar en este journal, en todos mis journals, porque tengo muchos en estos años, palabras que se repitieran, que yo escribía como de lo que estaba sintiendo. Generalmente lo uso para escribir lo que siento. Y me di cuenta que la mayor cantidad de frases o palabras que se repetían en mi journal era tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y así comenzaban casi todos mis journals, pero siempre al final como que pasaba por un proceso, era, en un comienzo era decir tengo miedo de esto, no me siento capaz, etcétera, etcétera, y después siempre había como un shift de energía en lo que estaba escribiendo, y después era como si alguien me dijera tú puedes, y sí, sí puedo, y lo vamos a lograr. Y al final en la siguiente página era como, hey, lo hice esto. Entonces me di cuenta que al final atravesar los miedos era como algo que estaba haciendo por años. Y crear este podcast es uno de ellos. Porque me daba un terror crearlo que no se imaginan. Y una de las razones, porque obviamente hice journal para tratar de descifrar por qué cresta me daba tanto miedo hacer esto. Cosa que quería hacer hace tanto tiempo atrás, literal, hace 1 año y medio. 2 años, porque hace 1 año y medio me compré recién el micrófono y ahí estaba en mi closet botado, guardando polvo. Y ya, dije como voy a hacer journaling para entender por qué me da tanto miedo esto, por qué me da tanto miedo hacer este podcast. Y nada, pues me di cuenta que tengo como la creencia, por así decirlo, de que no me sé expresar, de que la gente no me entiende. Que me malinterpretan muchas veces porque creen que cuando hablo apasionadamente de algo estoy enojada o porque no modulo bien, un montón de cosas que me han dicho a lo largo de mi vida que me he dado cuenta últimamente que han como opacado cada vez más mi voz. Y de hecho no sé si ustedes me siguen en Instagram, se darán cuenta que yo hago muy pocas historias hablando. Generalmente escribo todo lo que pienso en la historia. Cuando hablo con mis amigos o con cualquier persona en WhatsApp, generalmente escribo.
mucho. Onda, soy seca para enviar como los medios testamentos lateros que a la gente le da lata leer. Bueno, yo soy seca para eso. Siempre he enviado un montón de testamentos. Siempre he comunicado todo a través de la escritura. Y no porque se me haga más fácil, porque no se me hace más fácil, sino que porque escribiendo puedo borrar. Puedo borrar y volver a escribir o releerlo 500.000 veces por este miedo que tengo como de que no se me entienda. Bueno, y eso finalmente como que ha generado que yo no me atreva a utilizar mi voz, porque no mando audios. Y por ende, hacer un podcast yo creo que es el desafío más grande que he tenido en el último tiempo. Como ese bichito que tenía hace tanto, tanto tiempo y yo lo ocultaba, lo ocultaba, lo ocultaba. Y bueno, dije, basta, crucemos y creemos este podcast. Básicamente. Así que ese es el origen de este espacio en el cual los invito a acompañarme a partir de hoy. Ay, y que en verdad me da mucha emoción que me estén escuchando. Si es que estás en estos momentos escuchando todavía mi voz y se entiende lo que estoy diciendo. Gracias por estar aquí. Y el capítulo de hoy, como pueden ver en el título, se llama Simple versus Fácil, que también tiene mucho sentido a por qué es el primer capítulo del podcast. O sea, se entiende ya con todo lo que les expliqué, pero tenía calendarizado, bueno, tenía en mi mente que el primer episodio del podcast se tratara sobre lo multipotencial, el ser multipotencial. Pero esta semana me crucé con un video en TikTok que era un audio que estaba siendo utilizado para mostrar como la vida en el campo. Yo no tengo deseos de tener una vida en el campo y cultivar mis propios alimentos y mis gallinas. No es mi deseo, pero sí es el deseo de mi familia, o sea, como de personas de mi familia. Entonces este video estaba haciendo, o sea, con estos clips como de la vida en el campo, estaba con un audio que decía, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado? Y la persona respondía que no es tan simple, porque cuando lo empiezas a hacer te das cuenta que sí era simple. Bueno, la cosa es que yo le mandé este video a mi familia y mi hermana me respondió que siempre tenemos muchas diferencias de pensamiento y me respondió como, ¿qué cosa no es simple? ¿Vivir en el campo? Y yo le dije que ese video lo utilizaban para mostrar que lo que sea que tú quieres hacer, cualquier sueño que tengas, es simple hacerlo, pero nos han mentido toda la vida de que no es tan simple. En ese momento le dije como, nos han dicho que las cosas son, que la vida es difícil y no es difícil. Y mi hermana me dijo, bueno, que bien que tú creas que la vida no es difícil, pero sí, la vida sí es difícil para algunas personas. Entonces yo me puse a pensar y me puse a investigar. Y llegué a algo que aprendí esta semana, que es la diferencia entre simple versus fácil. Y me di cuenta que yo había ocupado mal la palabra difícil. Cuando le dije la vida no es difícil, la ocupé mal, porque la vida sí puede ser difícil. Les voy a explicar por qué. Y por qué este capítulo se llama Simple versus Fácil. La diferencia entre simple y fácil es que algo puede ser simple, pero no por eso fácil, ¿ya? Simple viene de que algo no tiene mayores complicaciones, es algo directo, punto A, punto B. ¿Cómo llegas del punto A al punto B? Siguiendo y este punto, entre medio. Haces estas cosas y vas a llegar al punto B. Simple, es como un manual de instrucciones. Te explica todo lo que tiene que hacer, todo lo que tienes que hacer y vas a lograr lo que quieras lograr. Sería, no sé, construir un mueble de tu escritorio. Eso es simple. En cambio, fácil es algo que no requiere mayor esfuerzo. Cuando algo se te hace fácil es porque casi no tienes que pensar al respecto. Como por ejemplo, en mi caso, pintar se me hace fácil. Generar contenido en redes sociales o incluso manejar cualquier tipo de tecnología desde que soy chica se me hace extremadamente fácil. Nunca he entendido por qué. Quizás porque mi papá es ingeniero informático
Pero siempre se me ha hecho fácil esas cosas, como la creatividad y la tecnología. Y a otras personas, claramente, no, se les hace muy difícil, no la entienden. Pero si yo le digo a alguien cómo subir un post y le explico eh, cuáles son los pasos a seguir, se puede dar cuenta que es súper simple. O sea, es directo, no tiene mayores complicaciones. Pero va a requerir de un esfuerzo si no sabe absolutamente nada de eso. ¿Me explico? Entonces, esa es la principal diferencia entre simple y fácil. Em, Cuando algo es simple, pero requiere esfuerzo de hacer, se puede decir que es simple, pero difícil. ¿Por qué? Porque lo difícil es el antónimo a fácil y entonces significa que requiere de esfuerzo. Y a eso me refiero con que la vida sí puede ser difícil y todos tenemos vidas difíciles en distintos aspectos, por supuesto. O sea, cosas que yo he vivido en mi vida, probablemente para otros sea como pan comido a la vida que ellos tienen. Y viceversa. O sea, lo que yo he vivido quizás para otra persona sea como OMG, como pudiste hacerlo. Entonces todos tenemos distintos grados de dificultad en la vida. Para todos la vida, entre comillas, es difícil. Pero al mismo tiempo la vida es simple. Porque si tú quieres lograr algo, está en todas partes explicado cómo lograrlo. Creo que nadie inventa la rueda hoy en día, o al menos no es necesario. Entonces, cumplir tus sueños, cumplir tus metas, crear un podcast, pintar, crear contenido en redes sociales o hacer lo que sea que tú quieras hacer en tu vida, si encuentras la manera, si encuentras el manual que te lo explique, te vas a dar cuenta que es simple. Y también vivir en armonía, vivir feliz, es simple. O sea, requiere de ciertos pasos que uno tiene que hacer, como quizás meditar, escribir lo que uno siente, atreverse a sentir lo que uno siente, eh, aprender cosas nuevas, etcétera. Hacer nuevos hábitos. También es simple, pero es difícil. Aprender todas esas cosas, cambiar todos esos hábitos, cambiar la manera en la que uno piensa de la vida, de las creencias que uno tiene en la vida desde chiquitito, que te pueden haber enseñado que la vida está llena de sufrimiento, que no se puede hacer lo que uno sueña. Es simple hacerlo, pero es difícil hacerlo, es difícil dar el primer paso, requiere de un trabajo, no es del día, no es de la noche a la mañana, requiere de un esfuerzo, que no es lo mismo que sacrificio, by the way. Y pues nada, en el fondo lo que me he dado cuenta en mi propia experiencia a lo largo de estos años y lo que me gustaría como comenzar a comunicar también de por qué tengo este sueño de crear un podcast y hablarle de estas cosas, es porque en mi experiencia he llegado a la conclusión de que la vida es simple cuando yo la veía complicada, que es el antónimo a simple. Yo veía la vida complicada, compleja, llena de miedos. Ay, llegó el Nacho. Cagué. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, continuando después de esta interrupción de comerciales, tuve que echarlo, ¿ah? Tuve que echar al hombre que llegó de su viaje para que se fuera a la piscina y a ducharse, o sea, a bañarse, para yo poder terminar este episodio porque con su presencia en estos momentos no puedo. Así que bueno, les decía, y para terminar este primer episodio del podcast, que yo solía ver la vida compleja, compleja, que era sufrida, que era terrible, con una mentalidad muy negativa y también con una mentalidad muy de víctima. Pero después de atravesar todo este proceso de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, y atreverme a superar mis miedos, a hacer las cosas que realmente siempre he querido hacer y continuar de aquí al futuro haciendo otras cosas que probablemente me va a dar miedo hacer, porque uno nunca se libra de ese miedo, al final solamente se lo pone, lo mete a la mochila y
camina con él, me he dado cuenta que al final eso es lo que hace que la vida sea hermosa, como esta dificultad que tiene, esto que nos sucede, que nos invita como a superar obstáculos, a esforzarnos por las cosas que queremos. Cuando logramos hacerlo, al final tiene, tiene un saborcito especial, mucho más especial que cuando algo se hace fácil, ¿cierto? Entonces esta dificultad, entre comillas, porque tampoco me gusta verlo como que es difícil y hay que sufrir. No, no es eso. Es difícil y hay que esforzarse, es difícil y hay que superar cosas, es difícil y hay que atravesar obstáculos, cruzar umbrales, pero es simple de hacer. Entonces, esta dificultad, pero al mismo tiempo simpleza que tiene la vida, nos ayuda como a encontrar la belleza en esas mismas cosas que son simples pero difíciles a la vez. Y nos ayudan a valorar más cada momento y a disfrutar la vida de una manera más plena. Eso es lo que aprendí esta semana. Y finalmente toda mi estructura de podcast cambió, por supuesto. En otros episodios les voy a hablar sobre ser multipotencial, hacer muchas cosas a la vez, que varias veces me han preguntado por Instagram cómo lo hago para hacer muchas cosas a la vez, que se podría creer que es muy difícil. Y sí, es difícil, pero también es simple. Al mismo tiempo complejo, pero fácil. Pero bueno, de eso se va a tratar este podcast, de cruzar, de creer y de crear. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber escuchado mi primer episodio y espero poder verlos en el siguiente. O sea, bueno, no verlos, pero you know what I mean. ¡Ay, ya! Lo logré. Espero que estés tan contentos como yo de haber cruzado mi primer umbral de crear este podcast. Ahora me toca editarlo y, por supuesto, subirlo. Así que nada, si escucharon esto hasta el final y se dieron cuenta de lo difícil que fue para mí hacer esto y resuenan un poco con lo que les dije, espero que por un lado los motive de alguna manera si es que tienen algo que quieren hacer hace mucho tiempo y no se atreven porque lo encuentran extremadamente complejo y difícil, o no saben cómo hacerlo, como los invito a buscar la manera, o sea, literal, en mi caso, cómo crear un podcast. Hablé con una amiga el otro día que tiene un podcast y me dijo, mira, Fer, tienes que hacer esto y esto. Ah, chuta, qué fácil. Bueno, entonces los invito como a buscar la manera, a aprender y créanme que cuando atraviesan esto y lo hacen, se dan cuenta que sí era tan simple. Y si llegaron al final y escucharon este podcast completo, por favor, cuéntenme en los comentarios de Instagram de mi último post, o por DM, por supuesto, me pueden escribir. Yo siempre les respondo a todos, o al menos trato de hacerlo, para saber si es que les gustó y también si es que tienen alguna como sugerencia de que les gustaría escuchar en algún próximo episodio. Ya les adelanté de que se iba a tratar el próximo de la multipotencialidad, pero hay mucho de qué hablar, tengo mucho de qué hablar, así que estoy muy contenta de por fin haberlo logrado. Eso, nos vemos en el próximo capítulo, o nos escuchamos, o me escuchan. Bueno, ya, bye.